Tributamos gloria, honra y alabanza al Hacedor de maravilla, al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, al Santo, al Fuerte, al Temible Dios. A Él sea la alabanza, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y aquí estamos para preparar un estudio con relación a la parashá Aharei Mot y Kedoshim. Esta parashá habla de la santidad que se debía ejecutar mientras se estaba en el tabernáculo. Y qué bueno que estamos aquí para poder traer una enseñanza con relación a lo que es esta porción de la palabra. La semana pasada no compartimos ninguna parashá y espero que esta pues les sea de bendición para su alma. Y recuerden que estamos estudiando el libro de Vayikra en hebreo, Levítico para nosotros, como le conocemos con el nombre de Levítico. Ahí estamos estudiando el libro de Levítico y sus diferentes capítulos y tratando de entender, ¿verdad?, las perlas preciosas que contiene esta porción de la palabra, o más bien este libro que tiene que ver con Levítico. Voy a estar leyendo en su capítulo 16 a la altura de su capítulo 7 para así ya estar colocando los cimientos y para empezar a desarrollar lo que es esta parashá. Yo siempre digo que es corta y al final termino extendiéndome un poquito. Para los que nos ven por primera vez, nosotros preparamos estos estudios de la palabra, ¿verdad? Pero partiendo desde su contexto original hebreo, porque pareciere que como que cuando lo leemos de las traducciones que tenemos, que si bien es cierto nos bendijeron o nos bendice, ¿verdad? Lo cierto es que desde su original, la palabra cobra vida. Es totalmente diferente y la disfrutamos. Así es que voy a estar leyendo desde mi Reina Valera en el capítulo 16 del libro de Levítico, Vayikra. Dice, después tomará los dos machos cabríos y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echarás suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Quién es ese Azazel? ¿Quién es ese personaje? Y una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo o enviar a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en él y degollará en expiación el becerro que es suyo. Lo vamos a dejar hasta ahí. El que no conoce la palabra dice, Dios mío, están degollando un animal. ¿Qué fue? ¿De qué trata todo esto? Tranquilo o tranquila, porque vamos a explicar la palabra. Fíjense que en los tiempos antiguos, al momento de que una persona violentaba las leyes del Eterno o incurría en una falta que ofendiera la presencia del Eterno y que agravara su relación con Dios, pues venía un proceso donde se tomaba un animalito, se sacrificaba y se ofrecía a sí mismo al Eterno en mediación, ¿verdad?, de los pecados de aquel que había faltado, o en mediación del rito que se estaba celebrando a favor del sacerdote, por él y por su casa, como estipula la palabra. Cuando nosotros empezamos leyendo más adelante, o más atrás, mejor dicho, más atrás, sí, dice, después de todo esto. ¿A qué se refiere cuando dice después de todo esto? Después
de la muerte de los hijos de Aarón, después que había descendido, o que más bien ellos hicieron descender ese fuego extraño. Y había un procedimiento. Nosotros vemos en la caricatura que el sacerdote, con toda su ropaje, su esplendor, todo lo que él representaba y toda la simbología que tenía esta ropa y el respeto y la autoridad que emanaba, venía a hacer un proceso para la expiación del pecado de la persona que estaba ofreciendo el sacrificio, y la ruta de abordaje era buscar esos dos corderitos o esos dos machos cabríos, y uno era asimismo, con las manos se colocaban sobre uno de manera que se fueran, vamos a decir, a transferir, de manera que pudiera transferir los pecados de la persona que estaba ofreciendo el sacrificio. Y fíjese que hablar de esta parashá, ya para entrar de lleno a lo que es esta parashat, Akerei o parashot, porque son dos, Ahereit Mot y Kedoshim, hablando de la santidad, de la ruta de abordaje, del procedimiento, todo lo que se debía hacer cuando se estaba en el tabernáculo. Y ya como ya les expliqué, se inicia todo lo que es esta enseñanza diciendo y explicando un poquito de lo que había ocurrido con los hijos de Aarón, y por ende se debía ofrecer un sacrificio por Aarón, por su casa y por lo que había sucedido, por la conducta que estos habían tenido. Lo que se estaba dando allí era una especie, ¿verdad? O más bien lo que se estaba celebrando era una especie de una celebración por la remisión de los pecados, que hoy día se conoce como la fiesta de Yom Kippur, ¿verdad? Y hay una palabra que aquí sobresalta, y es esta palabra que tiene que ver con la santidad, el procedimiento que se debía llevar, el lugar en el que se estaba dando todo el desarrollo de aquel rito o de aquel procedimiento cultural, ¿verdad? Se estaba desarrollando en un lugar que era considerado santo y apartado para el Eterno. Allí no entraba cualquiera, allí solamente tenía la oportunidad de entrar el sacerdote, ¿verdad? Pero antes de todo esto, en la parte, vamos a decir, en la parte de los atrios, se hacía una serie de procedimientos antes de, ¿verdad? Y una de estas consistía en buscar esos dos machos cabríos. El sacerdote ofrecía este ritual, ¿verdad? Y todo este procedimiento el día más sagrado del calendario, que se le conoce como la fiesta de Yom Kippur, que muchos de ustedes ya la conocen y saben cuál es el procedimiento que se lleva a cabo. En este ritual de este momento del que estamos hablando, Aarón, el sumo sacerdote, debía realizar varios sacrificios y ritos de purificación, y para ello entonces venía la selección de dos machos cabríos. Y fíjese que aquí hay algo muy importante, porque estos dos machos cabríos eran similares, eran parecidos en todo. Cuando mi maestro explicaba esta clase, a mí me llamó mucho la atención. Y yo decía, pero ¿por qué debían ser parecidos? Si uno era para el Eterno, dedicado para el Eterno, sacrificado para Yahweh, y otro era soltado o entregado a Azazel, como leímos en la palabra, así lo dice, para entregarlo a Azazel. Y es bueno señalar que el animalito que se le entregaba a Azazel simbolizaba la eliminación de los pecados. Y este ritual viene a resaltar o a hacer un énfasis para proyectar la importancia de mantener esa pureza y esa santidad, ¿verdad? Dentro de lo que es esa relación con el Dios Todopoderoso. Y obviamente este ritual servía para hacer una purificación y un arrepentimiento por la falta que se había incurrido. Ese arrepentimiento, esa teshuvá, como se le conoce, teshuvá,
ese arrepentimiento por la falta, por haber incurrido en esa práctica, por haber violentado la ley del Eterno. Este macho cabrío tenía un simbolismo, tenía una representación. Dice, los dos machos cabríos eran idénticos en apariencia. ¿Por qué? Porque uno representaba el bien y otro representaba el mal. Y aquí entra la dualidad del ser humano, porque el ser humano es dual, tiene una parte intrínseca que tiene el deseo y la voluntad de hacer el bien, pero entra entonces la inclinación al mal, ese deseo desmedido en un momento determinado, ¿verdad? De hacer o de practicar algo contrario a lo que el Eterno nos ha establecido. Un macho cabrío para el Eterno que representa el bien y un macho cabrío para entregarlo a Azazel. Ahora bien, ¿quién es Azazel? Azazel es considerado como el Hasatán o Satanás, donde a la misma vez, viene a representar esa parte oscura que usted y yo llevamos dentro. O sea, viene a simbolizar esa parte oscura que usted y yo en un momento determinado manifestamos. De manera que nosotros tenemos que saber, conocer esta parte para poder entender bien o colocar bien aquí los cimientos. Fíjese algo. Para nosotros, los cristianos evangélicos, nos cuesta un poquito asimilar esta parte, porque nosotros crecimos dentro del contexto cultural cristiano, evangélico, pentecostal, escuchando o más bien proclamando esa guerra, ese enfrentamiento entre el Satán y Dios. Escuche bien. Sin embargo, yo misma me hacía muchas veces la pregunta, pero si Dios es tan grande, tan fuerte, tan poderoso, ¿cómo es que Satanás le puede hacer resistencia al Eterno? Y él lo creó. Fíjese, Satanás es un ser creado por el Eterno para su servicio. Por ende, él no puede hacer nada sin antes comunicarle al Eterno. Y aquí viene la parte tremenda. ¿Recuerdan cuando dice, y se presentaron todos los hijos de Elohim y dentro de ellos estaba Satanás? ¿Por qué? Porque él es una creación de parte del Eterno y como aquellos fueron para rendir el reporte de lo que había acontecido, también ahí estaba él. Y se da la conversación entre Job y él, todos nosotros lo sabemos, y el que no, bueno, se da una conversación y el Eterno busca la manera de que él le dé el reporte, que le rinde el reporte de lo que estaba haciendo Job. ¿Ha visto a Job, a mi siervo, varón recto? Ahí empieza todo. Y para poder el Satán hacer algo, tiene que pedirle permiso al Eterno. Por ende, esa lucha que nosotros en nuestra mente nos creamos entre Satanás y Dios y que nosotros queremos vivir con ese pleito, realmente tenemos que entender que Él está ahí para cumplir una función. ¿Cuál función? Acelerarte para que tú llegues a tu destino, ayudarte para que tú crezcas. Si no viene la manifestación de esa oscuridad en la que tú te ves avergonzado, en la que tú te ves confrontado, en la que tú te ves golpeado, tirado al piso, entonces no viene el aprendizaje, ¿verdad? De lo que puedas adquirir por el evento que llegó a tu vida que incluya el mal. Dice la palabra en Eclesiastés, en su capítulo 7:14, dice, el día del bien goza del bien y el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, el día del bien, gózate. Pero cuando llegue el día del mal, que te visite la maldad, que el Hasatán te haga oposición y te sirva de opositor y te haga la guerra, considera esa parte, considera, despierta y anda atento, consciente, con conciencia. O sea, espérate, no puedo andar en automático. No, tengo que estar consciente, espérate, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué debo aprender? ¿Dónde está el aprendizaje? Y ahí entra esa parte, porque el bien lo hizo el Eterno, pero el mal
también, no para que te destruya, no para que te mate, sino para que tú asimismo aprendas a manejarte en estos caminos, para que tú aprendas y te fortalezca y tu alma reciba un crecimiento y pase de un escalón más bajo a otro más elevado. Esa es la parte. Aprovecha el día malo, pero cuando veas el mar venir a ti, aprovéchalo también, porque Dios los hizo a los dos con un objetivo específico, de manera que los dos machos cabríos eran similares, porque uno era rendido para el Eterno y el otro era entregado al Hasatán con, vamos a decir, la remisión de aquellos pecados que moraban en ti, pero que por medio del rito y la imposición sobre el corderito se hizo una transferencia y se entiende que este mal que había en ti, la culpa, ese juicio que caía sobre ti, ahora recae sobre ese animalito y es enviado al desierto para entregarlo a Azazel. Por su nombre, Azazel tiene otras letras y tiene un nombre que se tiene vamos a decir, ¿cómo pudiéramos decir? El cuidado, ¿verdad? No encuentro ahora mismo la palabra, pero dentro del contexto judío se tiene el cuidado de no pronunciar ese nombre realmente como se le denomina, porque se dice que el simple hecho de mencionar ese nombre desata vamos a decir, una fuerte carga en la atmósfera. Y fíjese que nosotros somos muy ligeros para decir, diablo, diablo, te mato, diablo, te reprendo, diablo. Sin embargo, ellos tienen un cuidado y ese nombre casi ni lo mencionan. Ni lo mencionan y nosotros somos muy dados a estarlo mencionando con ligereza, algo que ellos no hacen. Como ya les dije, Azazel viene a representar ese mal y el corderito que se dedica al Eterno viene a representar el bien. Esa dualidad que hay en el ser humano no es más que la oscuridad, ¿verdad? Que se produce en nosotros cuando crece el pecado, cuando se manifiesta el pecado, cuando se da la infracción, cuando violentamos la ley del Eterno, y esa parte de luz que viene a representar lo que es el Dios Todopoderoso. Dice que la lección de todo esto es que el mal no debe ser eliminado por completo de tu vida. Escuche qué locura. El mal no va a ser eliminado de tu vida por completo, porque si él no está, no te lleva al cumplimiento de ese propósito en este plano terrenal. O sea, ¿qué tú me estás diciendo, Yocasta? Que vamos a lidiar, vamos a batallar constantemente con esta inclinación al mal que viene influenciado por el reino de la oscuridad para hacerte a sí mismo violentar los mandamientos del Eterno. Pero que cuando tú lo violentes, que cuando tú te sientas mal, fíjese que David incurrió en una falta, pero si usted se fija bien en esos salmos de David, especialmente, wow, me parece, yo no recuerdo bien si es el 38 o por el 70-71, donde dice que su hueso supuraban pus a raíz de la acusación que hacía el pecado para con él. O sea, había un dolor tan fuerte en la vida de este hombre después de haber pecado, que le dolían sus huesos y supuraba pus. Por ahí han de decir, no, googleelo y busque ese salmo, porque por ahí lo dice. Ahí estaba esa inclinación al mar en el rey David, que lo llevó a cometer esa infracción. Pero que cuando llegue ese arrepentimiento, cuando el hombre vuelve en sí y se da cuenta de lo que acaba de hacer, entra en él un dolor tan fuerte que los huesos le dolían, porque posiblemente al que tiene la mente entenebrecida, peca y no pasa nada. Pero al que ama a Dios, al que tiene una relación tan linda con el Eterno, cuando peca y le falla al Señor, le duele el alma, le duele todo su ser y siente a sí mismo que se muere y entra en una angustia y en un desespero y siente que la presencia se ha alejado. No la siente, porque está consciente
de que laceró la relación suya con Dios. Sin embargo, había una ruta de abordaje para aquel entonces de cómo se podía restaurar la relación con el Padre, cómo el pueblo podía restaurar su relación con el Eterno. Y hoy día, gracias a Yeshua, gracias a Jesús, nosotros también podemos restaurar esa relación que podemos tener directamente con el Padre. Pero no se agarre de eso para usted hacer y deshacer, porque si bien es cierto que le va a doler en un momento determinado, si usted sigue en esa práctica y sigue violentando, llegará un momento que se le va a entregar a lo que la misma palabra denomina una mente entenebrecida. Pablo libró esta batalla de lo que es el bien y el mal. Y Romanos 7:14, él decía, es que, yo se lo voy a parafrasear, según yo. Él decía, es que yo no hago el bien que deseo, sino que termino haciendo lo que no quiero. ¿Por qué? Porque está esa inclinación al mal dentro de nosotros. ¿Y quién la colocó? El Eterno. Es como un sensor que nos ayuda a nosotros. ¡Ey, cuidado! No lo haga. No lo haga. Y llega un momento en que usted se está acercando y empieza a tocar. No puedo hacerlo. ¿Verdad? Es como una especie de un sensor. Ahora, pasó Yocasta, incurrí, me fui en rojo. ¿Hay que ponerte tu sanción? Sí, hay que ponerte tu sanción, tu multa. Se te va a colocar porque te fuiste en rojo. Pero ¿qué pasa? Que eso te va a dar el aprendizaje. Yo me fui en rojo, la próxima vez no me puedo ir en rojo. ¿Por qué? Porque voy a tener que pagar esa multa. Voy a tener que pagar un precio, ¿verdad? Por esa multa. Y muchos dirán, bueno, ya tenemos a Jesús, pero usted no va a invalidar el sacrificio de nuestro amado Maestro. De manera que hay que tener asimismo esta parte bien clara de que el mal asimismo está en nosotros, pero está con el objetivo de hacernos mejores o almas mejores. De manera que esta almita, la suya, la mía, cuando desencarne de este mundo y trascienda a los mundos superiores para encontrarse en lo que es, para volver a la esencia de lo que ella es, entonces ya tenga un aprendizaje incorporado en su reporte, ¿verdad? Como el Eterno asimismo lo ha planificado. Está la parte de que el sacerdote debía ser santo, debía mantener esta pureza, debía mantener esa santidad. Y la carta de Pedro dice, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 15 al 16, dice, sed santo, porque yo soy santo. ¿De dónde saca este escritor esa porción para establecerla ahí en el Nuevo Testamento? Sale del Antiguo Testamento, sale de la Torá, sale de Vayikra. Ahí en Levítico, Vayikra, Levítico, ahí en Levítico está esta porción que habla de manifestar esa santidad porque el Eterno es santo. Sed santo porque yo soy santo. De manera que al momento de ofrecer este sacrificio, el sacerdote tenía que encontrarse en un estado de santidad, en un estado de pureza, porque si descendía la presencia del Dios vivo en ese momento y había alguna manchita por ahí, usted sabía que la misma presencia, el peso de la gloria, la santidad del Eterno lo iba a eliminar. Ahora bien, yo tengo algo por aquí que busqué porque posiblemente usted entenderá, hablar de santidad sería como hablar de algo que tenga que ver con lo moral. Hablamos de santidad, yo casi solamente la mente piensa en inmoralidad sexual, pero la santidad va más allá de lo que es una simple, o no una simple, sino una falta, es la palabra, una falta que tenga que ver con lo sexual. Y fíjese que la palabra santidad en hebreo, que se conoce kedushá, santidad es un concepto muy profundo que va más allá de una mera moralidad, de la parte que tiene que ver con lo moral, y tiene que ver y también va más allá de lo que tiene que ver con el cumplimiento única y exclusivamente de las leyes. Hablar de santidad, escuche bien, es hablar más, un poquito más de lo que realmente
por años nosotros hemos tenido o hemos encerrado o limitado, vamos a decir, esta palabra. Hablar de santidad es hablar de una conexión directa con el Padre. Sé santo porque Dios es santo. Buscar esa santidad porque nos vamos a acercar a un Dios que es santo. Habla de esa imitación de lo divino. Yo tengo que imitar esa pureza y esa santidad. Cuando se da el corre-corre y el apresamiento del maestro, que Pedro andaba así como medio sigiloso y como medroso, esa es la palabra, con mucho miedo, dijeron, él se parece a uno de los de ellos. Él se parece a él. ¿Por qué? Porque Pedro procuraba a sí mismo mantenerse cerca del maestro y adquirir los nutrientes, la esencia del maestro, y se estaba a sí mismo ya pareciendo al maestro, aunque le faltaba, porque esto es un proceso, ¿verdad? Esto no es de que con una varita mágica tarán y las cosas ocurren. Él procuraba parecerse al maestro, o sea que la santidad tiene que ver con esa imitación de lo divino. También tiene que ver con una elevación espiritual, con un crecimiento. Cuando me está diciendo, sé santo, porque yo soy santo, me está diciendo, procura, enfócate en crecer en estos caminos, empeñate en aumentar tu estado de conciencia, en expandir tu vasija, propón que tu alma sea nutrida, proponte que tu alma crezca en estos caminos. De manera que hablar de santidad habla también de un DBQ. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado esta palabra que se llama DBQ y que a mí me encanta y que tiene que ver con esa unificación con Dios y que dentro de del querer de mi maestro, Yeshua, Jesús de Nazaret, estaba el que nosotros fuésemos uno con el Padre. Y le decía, Padre, decía, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. De manera, gente, que la parte que tiene que ver con la santidad abarca el hacerse uno con el Eterno, un ejad, uno. Y cuando usted se hace uno, no hay manera. Así es que recuerde, finalmente ya recapitulando, recuerde que la parte del mal va a operar, él siempre va a estar, no va a desaparecer. Yo quisiera decirle que se va, que no va a volver, pero no es así. Está ahí, está en esa parte dual que el ser humano tiene, que por default esa parte dual está ahí y que se va a manifestar de una o de otra manera, pero que el objetivo es llevar al propósito, empujarte a tu destino, sembrarte allá, tirarte en ese territorio que a ti te corresponde, permitir que esa alma crezca, que se eleve, que aumente, que se haga una con el Eterno y que no se desprenda jamás de la presencia del Dios eterno. Así es que esta ha sido la parashá del día de hoy y yo le pido al Señor así mismo que así como yo me emociono, usted también se emocione con la palabra. La palabra es vida, la palabra es un espíritu y ella, o más bien ese espíritu, empieza a interactuar con nosotros y empieza a explicarnos, nos habla, nos ministra, habla nuestro espíritu de manera especial. ¿Cómo yo puedo tener o sentir esa parte, Yocasta, dándole oportunidad para que Él se manifieste a tu vida? Así es que deseo que usted tenga un feliz fin de semana, que la pase súper en la presencia del Señor y que toda su familia, que toda su casa, su vida sea exageradamente bendecida con toda bendición del cielo y con todas las bendiciones que pueden ser plasmadas en este reino conocido como plano terrenal o Malhut, como algunos le llaman, ¿verdad? Reino material. Así es que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y que sea asimismo tu vida prosperada y que ese aprendizaje que el mal está colocando, impulsándote a que tú puedas adquirir, lo reciba y tu alma crezca en estos caminos. Así es que, shalom, shalom, el Señor bendiga tu vida de manera muy, pero muy especial.